Ya, entonces retomo el tema. Voy a compartir con ustedes la, la presentación. Habíamos iniciado ya eh, todo el tema de los sacramentos. Voy a volver a ponerlo para que repasar. Nunca está de más. Y voy a profundizar también un poquito en cada uno de ellos porque si bien es importante la parte litúrgica, no quita que también la parte doctrinal que refleja la liturgia también sea considerada en esta oportunidad. ¿M? Entonces, espera un momentito, ya está, ya. Entonces, ahora sí. Entonces ahí estaban, ¿cierto? Los, los sacramentos, que son 7, ¿cierto? Todos los conocen, ¿cierto? Tenemos los que están allí en la lista donde lo estamos viendo. Y se les llama, se han clasificado, por lo menos lo que se ha utilizado, es que los primeros 3 se llaman sacramentos de iniciación cristiana, que involucra el bautismo, la confirmación y la comunión, ¿cierto? Que es, en el fondo, participar de la Eucaristía. Esos se llaman de iniciación cristiana. De ahí voy a hablar un poquito eh, de por qué en el mundo occidental se fueron distanciando cada uno de ellos en el tiempo, en diferentes momentos. eh, y digo del mundo occidental porque en la Iglesia de Oriente, recuerden que el año 1070 hubo un cisma en que la Iglesia se separó y quedó el primado, el patriarca en Constantinopla y quedó toda la Iglesia de Oriente. Y en el Vaticano, en Roma, quedó el Papa, que representa toda la Iglesia de Occidente. Entonces la Iglesia de Oriente eh, mantuvo estos tres sacramentos de iniciación cristiana, los mantiene hasta hoy día, los mantiene todos juntos, por si acaso. En cambio, en Occidente, que es lo que nos pertenece a nosotros, eh, se separaron, ¿ya? ¿Y cuál fue la razón? Bueno, principalmente un asunto de logística, porque sucede que, si ustedes no sabían, eh, que, que para que desde la antigüedad, o sea, desde el primer siglo, lo normal era la celebración en conjunto de todos los sacramentos de iniciación cristiana, ¿ya? De lo que hoy nosotros llamamos como el bautismo, ¿cierto? Confirmación y Eucaristía. Y la mayoría de las veces se llevaban a cabo en Pascua, ¿m? En las regiones de Occidente. Cuando el número de cristianos creció, se empezó a aumentar el número de adherentes al cristianismo, tanto que en las grandes ciudades no era ya posible convocarlos a todos en una comunidad local reunidas en torno al obispo, porque el obispo era el que tenía que llevar a cabo los ritos del sacramento. Entonces se empezó a admitir que bautizaran los mismos sacerdotes, porque los sacramentos eran administrados solamente por los obispos, pero el obispo ya no dio abasto, porque eran demasiadas las personas que estaban, ¿cierto?, convirtiéndose al cristianismo. Entonces, por un asunto de organización, de logística, de administración,
entonces se le permitió de ahí en adelante que los sacerdotes, eh, ¿cierto?, bautizaran. Pero entonces la Iglesia de Oriente, en ese entonces la Iglesia de Oriente y Occidente tomaron rumbos diferentes. ¿Mm? Y como les dije ya, Oriente prefirió conservar la unidad de los tres sacramentos: bautismo, confirmación, comunión o Eucaristía, haciendo del sacerdote su ministro ordinario, y consecuentemente este se convirtió en una especie de pequeño obispo, ¿m? Como el representante del obispo para los sacramentos. Estoy hablando de Oriente. Y responsable, con todo lo que significa eso, privilegios, pero también eh, había que dar cuenta mm, de su accionar, ¿ya? Y con presidencia de la iniciación cristiana en su totalidad, ¿ya? Y Occidente quiso mantener la relación de la iniciación cristiana con el obispo. O sea, Occidente no quería que la iniciación cristiana la dejara de hacer el obispo, ¿ya? Trató de mantenerlo, eh, y por tanto, esta conservó como responsable al obispo, ¿cierto? Y, y entonces la consecuencia fue que al bautizar el sacerdote en ausencia del obispo, porque ya dijimos que creció mucho el número de cristianos creyentes, la confirmación se comenzó a dejar para más adelante. Ahí, ahí se inicia la separación, pero no por un asunto de que no se haya querido mantener la unidad de los tres como en Oriente, sino que el obispo tenía que atender muchas comunidades, tenía que también visitar en el Vaticano al Papa, tenía que estar en reuniones muy importantes. Entonces esperaban que el obispo llegara a la comunidad o llegara a esa región o a esa ciudad, y recién se realizaba, se realizaba la confirmación. Entonces por eso que empezó a haber un desfase. ¿Mm? Cosa que en cambio en Oriente el obispo le dio como más autoridad al sacerdote para que el sacerdote pudiese realizar los tres sacramentos de iniciación cristiana. Vuelvo a repetirlo: bautismo, confirmación y comunión o Eucaristía, ¿ya? Así que esta fue la causa principal, este fue el motivo fundamental de la separación del bautismo y la confirmación, que hasta hoy día se mantiene, y eso es parte del mundo occidental, de esta parte, mundo occidental, ¿cierto? Es parte de Europa, Asia, América, ¿ya? Y la otra parte es el mundo oriental, la Iglesia Ortodoxa. Ahora, en el siglo XII, más o menos en el 1100 y tanto, en el siglo XII, se llega incluso a separar la Eucaristía del bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esa separación? Eh, Se prefiere efectivamente que los niños, que los puber, ¿ah?, los niños, alcancen la edad del uso del razonamiento, que los niños sepan lo que están haciendo, ¿cierto? Haya una madurez de comprensión en lo que se está realizando con el sacramento, y no llegaría a hacerlo antes de recibir la comunión, ¿ya? Desde este momento, desde el siglo XII, todo el mundo occidental no solamente distinguen, sino que separan en las celebraciones sacramentales y en las reflexiones que hacen los teólogos y las reflexiones pastorales, los tres sacramentos que en otro tiempo se celebraban todos juntos, ¿ya? Y que en Oriente se siguen celebrándolo de esa manera. Así que esa fue la razón. Ahora, eso no es negativo.
sino yo lo encuentro también un lado positivo porque eh, eh, efectivamente el niño tiene que tener un mayor grado de entendimiento, tiene que tener un mayor grado de madurez cognitiva para que sepa lo que está haciendo y no llegar, ¿cierto? Y participar de aquello. Ahora, recuerden que eh, estoy haciendo como una especie de introducción por si acaso, así que otra cosa también que quería señalarles es que mm, hay una distinción en cuanto a al sujeto del bautismo. ¿Se acuerdan? Aquí les voy a poner los 4 elementos que tienen los sacramentos. Tiene materia, que es la señal o el signo exterior, como por ejemplo el agua en el bautismo. Tiene la forma, que son las palabras que pronuncia el ministro, son palabras de la boca de Dios, es decir, del Señor. También está el ministro, que es la persona que tiene las facultades para administrar los sacramentos. Y finalmente tenemos al sujeto, que es el que recibe o es objeto del sacramento. Les iba a decir también de que generalmente se confiere al bautismo por triple infusión del agua sobre la cabeza, sobre la cabecita, cuidando de que corra y se moje la piel, cuidando de que corra y que no produzca mayor, digamos, humectación a la persona. Pero también puede aplicarse por inmersión y en algún caso por aspersión. ¿Ya? Valen pues los 3 métodos o modos, y aquí voy a citar el derecho canónico. El derecho canónico dice: aunque el bautismo se puede administrar válidamente o por infusión, o por inmersión, o por aspersión, reténgase, sin embargo, o el primer modo, el de infusión, o el segundo, o el primero mezclado con el segundo, según esté más en uso, conforme a los rituales aprobados en las diversas iglesias. Así que tenemos aquí señalada la disciplina que está vigente en cuanto al modo de conferir el bautismo, ¿ya? Em, eh, una, una cosa que también cabe señalar es que la manera de bautizar por aspersión, es decir, rociando la cabeza con agua, se practicó en la iglesia solamente en caso de necesidad al principio. En caso solamente de necesidad. ¿A qué se refiere con necesidad? Por ejemplo, si no había mucha agua, o si la persona no podía meterse al agua por razones de salud, o porque no había la cantidad suficiente. Entonces, por necesidad, solamente en caso de necesidad, o por enfermedad, como les digo, o por motivo de mucha gente convertida, demasiados convertidos, como se cree haberlo hecho, por ejemplo, el apóstol Pedro al bautizar 3.000 personas el día de Pentecostés, ¿ah? Que eso está en Hechos capítulo 2. Y los historiadores que, que por ejemplo, así lo hicieron San Agustín, ¿cierto? Bautizando a los primeros ingleses en gran número en la fiesta de Navidad, y San Francisco Javier en las Indias y en el Japón. ¿Ya? Pero era por necesidad. Ahora, el modo de bautizar por inmersión, ¿qué significa? Sumergir a la persona en el agua, ¿ya? Como por ejemplo se bautizó el Señor Jesucristo, y como se bautizaron varios creyentes en el libro de los Hechos, ¿ya? Consiste en introducir el cuerpo en el agua hasta las rodillas o la cintura. ¿M? Y esto se usó
en los primeros siglos y prevaleció hasta el año 1300. O sea, los primeros 13 siglos del cristianismo prevaleció el bautismo por inmersión. Entonces la persona o se metía hasta las rodillas o hasta la cintura y luego, ¿cierto?, la sumergían, porque eso representa el, la, cuando la persona va entrando al agua es la muerte, cuando la persona quedaba oculta por un momento en el agua era la sepultura, y cuando la persona salía, la sacaban del agua, era la resurrección. Entonces, ponían énfasis en esos tres aspectos: muerte, sepultura y resurrección, que es lo que nos señala el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, ¿cierto? Se los voy a leer. Primera de Corintios capítulo 15. Dice, yo estoy dando algunas notas históricas porque es bueno saber de dónde vienen las cosas y por qué se hacen o no se hacen. Dice Pablo a los creyentes de la iglesia de Corintios, comillas, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, primero murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, la segunda acción, primero muere, después fue sepultado, y que resucitó, tercer evento, al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces ahí tenemos muerte, sepultura y resurrección. Entonces, como les dije, hasta el siglo XIV, 1300 más o menos, se practicaba ese bautismo para que representara la muerte cuando iba entrando al agua, cuando quedaba oculto bajo el agua por un momento la sepultura, y cuando salía del agua representara la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mismo apóstol Pablo, que es el que explica muy bien el Evangelio, recuerde que en su carta a los romanos dice que lo siguiente: porque todos somos sepultados juntamente con el Señor Jesucristo para muerte por el bautismo. ¿Ve? Ahí está. Todos somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo al sumergirse en el agua, ¿ya? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva cuando uno sale del agua. Y eso se practicó hasta el siglo XIII, o sea, siglo XIV, que sería 1300. Así que este modo de bautizar se inspiró sin duda en el simbolismo que Pablo atribuye al bautismo, comparándolo a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro amado Redentor. Así como Jesucristo permaneció 3 días en el sepulcro y luego resucitó y salió de él glorioso para vivir por siempre una vida espiritual impasible e inmortal, así también el bautizado, habiendo sido sepultado por un momento en el agua bautismal, sale de ella regenerado para vivir una vida nueva, una vida de inocencia y de santidad. Así que eso se practicó. Entonces, por ejemplo, si ustedes se encuentran con un hermano separado, protestante o evangélico, y les dice, les critica porque no practican el bautismo por inmersión, usted le dice, sí, si la Iglesia Católica lo practicó hasta el siglo XIV, pero por diversas razones de logística, de costumbre o asunto cultural, etcétera, se dejó por aspersión, ¿ya? Ahora, el bautismo por infusión se hace derramando el agua sobre la cabeza, ¿ya? Es el que actualmente se usa en nuestras iglesias.
¿Mm? Se usó ya desde un principio con más o menos frecuencia, como lo sabemos, por unos documentos antiquísimos a los cuales podemos, eh, son documentos que están en la Didaché, que una vez yo les dije, de la Didaché de los Apóstoles, que fue escrito más o menos entre el 90 y 100 después del Señor Jesucristo. Em, y desde el siglo XIV se hizo general este modo de bautizar, que es mucho más fácil, sobre todo para los niños. Entonces, hasta el siglo XIV tenemos la inmersión, pero desde el siglo XIV en adelante tenemos entonces la infusión, que también es similar a la, ¿cómo se llama? A la aspersión. ¿Mm? Eh, ahora, otra cosa también interesante es que recuerde que el agua se vierte 3 veces para indicar que uno es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Eh, y ese modo de bautizar, eh, lo criticaban los arrianos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para ellos era un error, porque se distinguían las naturalezas en la Santísima Trinidad, ¿ya? Pero se olvidan que en Mateo capítulo 28, verso 19, no dice bautizándolos en los nombres. Ahí se estaría haciendo distinción entre las personas. No dice bautizándolo en los nombres, que dice en singular, bautizándolo en el nombre. Es una única esencia, que es Dios, en el nombre, pero que se manifiesta en 3 personas. Así que no hay que leer bien la Biblia, hay que leer bien la Sagrada Escritura, porque cualquier preposición, cualquier artículo, cualquier pronombre que esté mal empleado, se presta para confusión, ¿no? Es lo mismo que los testigos de Jehová, que ellos sacaron la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras y agregaron varias cosas de sus doctrinas falsas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestras Biblias: en el principio era el verbo del Señor Jesucristo, y ellos ¿cómo ponen? En el principio era, ponen igual, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso dice nuestra palabra, nuestra Biblia. ¿Cómo lo ponen ellos? En el principio era el verbo, perfecto, el verbo era con Dios, perfecto, y el verbo era un Dios. Le ponen, le ponen un, le ponen una cláusula, le cambian, ¿cierto?, el artículo, lo dejan como si fuera uno de los 3 dioses. Por favor, voy a pedirle a la persona que encendió el micrófono que lo apague, porque se escuchan los ruiditos de la cocina. Voy a tener que apagarlo yo entonces. Permiso, hermanos, pero eh, a veces no está el hábito de apagar los micrófonos. Pero un momentito, voy a apagar el micrófono. A ver. eh, ahí está. Ese micrófono ya. Ahora sí. Disculpen, pero si no me distrae el ruidito. Entonces estamos viendo, ¿cierto? Algunas cosas históricas que hay en los sacramentos, y estamos hablando del sacramento del bautismo, ¿ya? Em,
Bien, entonces tenemos los cuatro elementos, vuelvo a hablárselos, materia, que es la señal o el signo exterior, ¿cierto? Que sería el agua en el bautismo, la forma, las palabras que pronuncia el ministro el que está encargado de administrar los sacramentos, y el sujeto, que es la persona que recibe el sacramento. Entonces, aquí está, tenemos que el bautismo, la materia es el agua, y la forma es las palabras, pero son palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo. No sé, pues, ahí yo puse Juan, pero puede ser Pedro, puede ser Claudia, puede ser Norma, cualquier persona. ¿Cierto? Juan, Pedro o Juan Pérez, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que se llama forma, así le han puesto los teólogos, esas palabras son palabras sagradas. Y esas palabras sagradas fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa palabra tiene poder. Y se dice cuando se derrama sobre la persona, se derrama el agua. Entonces, por lo tanto, el agua adquiere un poder de santificar, de limpiar, de quitar el pecado original. Y ahí está la virtud del sacramento. Si se vertiera agua y no se pronunciaran las palabras del Señor Jesucristo, esa agua no tiene ningún poder, no hace nada. Ahora, si estuviera el agua y se dicen las palabras y no está el ministro, el que tiene la facultad, la autoridad, la potestad de parte de Dios, tampoco pasa nada. Entonces, por eso que estos cuatro elementos son sumamente indispensables, ¿ya? Para que tenga el efecto que vamos a analizar un poquito. Entonces, la naturaleza del bautismo se dice que es una regeneración. ¿Qué significa regeneración? Volver a comenzar una vida. Volver a generar, volver a tener una vida, por el cual, por lo tanto, nacemos a una vida nueva, a la vida de la gracia, y somos hechos cristianos y somos hechos hijos de Dios. Porque sucede que nosotros, por descender de Adán, nacemos, ¿cierto?, con el pecado original y somos llamados, según el apóstol Pablo, por ser descendientes de Adán, nosotros somos llamados hijos de ira. ¿Mm? Eso está en la carta a los Efesios. ¿Por qué somos llamados hijos de ira? Bueno, porque mientras la persona no tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, mientras la persona no se acerque al Señor para pedir perdón por los pecados, mientras no experimente cierto el sacramento del bautismo, esa persona está sujeto al enojo de Dios. Por eso se llama hijos de ira. Entonces, con el bautismo nos transformamos en hijos de misericordia, porque a pesar de que Dios estaba enojado, voy a citar lo que dice el Salmo, porque hay personas que piensan que Dios no se enoja. Sí, Dios se enoja. Y, y el enojo es justo cuando se, se manifiesta en el momento oportuno y con un grado de poder también equilibrado. Mire lo que dice el Salmo 7:11. Dice: Dios es juez justo y Dios está enojado contra el impío todos los días. Un impío es una persona no pía, no piadosa.
Es una persona que no le importa agradar a Dios. Un impío vive como si Dios no existiera. Entonces dice que Dios está enojado con ese impío todos los días. ¿Hasta qué? Si esa persona se convierte, se vuelve al Señor, se arrepiente y cree en Cristo y se bautiza, Dios deja de estar enojado con esa persona porque ve en la persona, en el impío, del momento que se convierte, ve la presencia de su hijo, lo ve a través del hijo, que murió también por esa persona, y por lo tanto ahora el Señor manifiesta misericordia. Entonces, ese es el cambio que se produce. Nosotros éramos hijos de ira, Dios está enojado. Y nosotros ya vemos el enojo de Dios cuando expulsa a Adán y Eva del paraíso y pone a dos ángeles con unas espadas que se revolvían de fuego para que no volvieran a entrar. Después el Señor lo vemos enojado cuando manda el diluvio universal. Lo vemos enojado cuando destruye y manda fuego del cielo para quemar a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, el enojo de Dios es justo. El enojo de Dios es porque manifiesta su santidad, y la santidad de Él exige que se castigue, ¿ya? Por eso que, por eso que cuando viene el Señor Jesucristo, Dios el Padre vio al Señor Jesucristo con todos los pecados nuestros sobre Él y castiga al Señor Jesucristo en vez de castigarnos a nosotros. Por eso que el Señor Jesucristo no solamente sufre dolores físicos muy grandes, sino que también sufre en lo espiritual porque está cargando el pecado suyo, el pecado mío y de todos los que han creído y de todos los bautizados. Porque Dios tiene que descargar su enojo cuando hay injusticia, hay impiedad, hay algo malo. Tiene que manifestarse porque es justo, ¿ya? Entonces, en vez de seguir siendo hijos de ira, pasamos a ser entonces hijos de misericordia. Y eso es muy hermoso, porque eso cambia todo, ¿cierto? El Señor ya no está enojado con nosotros, ahora el Señor tiene una buena disposición para con nosotros. El Señor nos bendice, nos ama, nos protege, ¿cierto? Entonces, ya es distinta su disposición y nosotros dejamos de ser impíos, ¿ya? Dejamos de ser impíos. Ahora, si usted quiere una definición más completa de bautismo, el bautismo es un sacramento de la ley nueva que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, en el cual por medio del lavatorio o el lavamiento de agua y con la invocación expresa de la Santísima Trinidad, es el hombre espiritualmente regenerado y señalado por discípulo de Cristo. Eso ya sería una definición más completa. ¿Por qué? Porque habla de que pertenece a una nueva ley. ¿Cuál era la ley antigua? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Esa era la ley de antes, ¿cierto? La ley del talión. Ahora la nueva ley en el Señor Jesucristo, Él instituyó los sacramentos. Fueron establecidos, fueron fundados por Él, ¿ya? Y entonces el agua más la, la epiclisis. ¿Se acuerdan lo que era la epiclisis? Es invocar, llamar al Espíritu Santo sobre la materia, en este caso el agua,
para que se produzca entonces la regeneración, comienza una persona una nueva vida espiritual y llegue a ser un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Ya? Ahora, em, una cosa también que es importante decirles, eh, veamos el origen de la palabra bautismo, ¿no? La etimología, el origen de la palabra y los otros nombres que tiene. ¿Ya? Bueno, el nombre de bautismo viene de una palabra griega que es bap, con, con P. A ver si puedo usar voy a ver si puedo usar mi pluma. No sé qué le voy a poner. En griego se escribe así, bap, con P de papa o de papá, así en griego, baptizo. De ahí viene nuestro bautismo, bautizo. ¿Y qué significaba en griego baptismo? Significaba sumergir completamente una prenda en agua hasta quedar cubierta con agua o con otro líquido. Por ejemplo, en los griegos, ¿qué es lo que hacían? Teñían las prendas, las tejían en lino, eran blancas, y luego las baptizaban, sumergiéndolas completamente en agua que tenía un colorante para que adquiriera el color. Ese es el origen el origen de la palabra bautismo o bautizar. ¿Ya? Sumergir completamente en agua hasta quedar cubierto. Por eso que los primeros 14 siglos se bautizaba solamente por inmersión. ¿Mm? Y pensando en los adultos, y, pero más o menos en el periodo de Constantino se empezó a bautizar también a los pequeñines. ¿Ya? Así que ese es el origen de la palabra, ¿m? Sumergir completamente en agua hasta quedar cubierta de ella. Por eso que, bueno, eso vamos a ver las figuras. En el Antiguo Testamento ya había había un anticipo del bautismo, en figura, en símbolo. ¿Ah? Eh, entonces, significaba lavatorio, lavar completamente, significaba ablución. ¿M? La, la, la palabra, perdón, le iba a decir, porque a lo mejor puede que alguien no conozca la palabra ablución, aparece varias veces en la Biblia, ¿ya? La ablución es la acción de lavar o lavarse. Eso es ablución. ¿Ah? O también puede ser una purificación ritual por medio de agua que se hace antes de la oración. ¿Mm? Así que eso es sinónimo nomás. ¿Mm? También significaba inmersión en agua o completamente en agua, como yo les dije al principio. Así que ahí tenemos. Em, bueno, fue escogida esta palabrita con bastante acierto. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es que lava, ¿cierto? Limpia, purifica el alma de las manchas del pecado. Mire, em, a nivel espiritual, si me lo permiten, voy a ver si tengo ahí arriba, perdón, vuelvo al anterior, voy a hacerlo de manito nomás. Si me lo permiten,
Este es el alma. Un alma está blanquita. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, no sé si ustedes saben, pero la, el cuento de Blancanieves y los siete enanitos es un cuento que tiene una verdad espiritual detrás. Así lo concibió Walt Disney. Blancanieves es el alma. Blancanieves es el alma de la persona. Y los siete enanitos son los siete pecados capitales. Entonces, cuando la persona ha sido bautizada, ha sido lavada, ha sido sacada sus manchas del alma, queda blanquita, como blanca nieve. De hecho, es una expresión de Isaías, capítulo 1, verso 18. Se lo leo, dice: venid luego, dice Dios, vengan luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la granada, rojos como la granada, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por lo tanto, la blancura de la nieve, la blancura de la lana, tiene que ver con la pureza, tiene que ver con la limpieza con la que queda el alma espiritualmente en el bautismo. Entonces, cuando la persona está bautizada, está blanquita, pero empiezan, la persona miente y aparece un enanito ahí. La persona se pone codiciosa, otro enanito. La persona empieza a ponerse orgullosa, se pone muy iracunda y empiezan a aparecer manchas, que la Biblia llama las pequeñas zorras. Tener cuidado con las pequeñas zorras. ¿Qué significa? Representaría a los siete enanitos. Lo que pasa es que cuando uno peca, hermanos y hermanas, y no hay arrepentimiento, no hay confesión, queda esa mancha en el alma. Y esa mancha es una fuente que produce más de lo mismo, del mismo pecado. O sea, si usted mintió, va a quedar esa mancha y empieza luego a engañar. Puede empezar a decir falsos testimonios. Porque es una fuente, así como hay fuentes de agua que brota el agua, cada pecado que se adhiere al alma empieza a generar otros pecados. Por eso por eso que se llaman pecados capitales. Aquí está, este es un acróstico para que se acuerden de los siete pecados capitales. Yo le llamo posilge. La P de pereza, de dejar todo para después, más tarde, mañana, no tengo ganas, se la lleva echado todo el día, acostado, viendo tele, eh, no hace los trámites que debiera hacer, el varón no arregla las cosas de la casa que debiera arreglar, pura pereza. La O es de orgullo, de orgullo. La C de codicia. La I de ira injustificada. La L de lujuria. ¿Y lo que es la lujuria? La lujuria es los deseos sexuales descontrolados. La G de gula, bueno para andar comiendo.
no se conforma con comerse unos poquitos, se tiene que comer toda la bolsa, se tiene que comer todo el paquete, se tiene que comer toda la caja, se tiene que comer todo el tarro. Esa es la característica de una persona que tiene el pecado de gula y que se va derechito a una obesidad mórbida. Y la E de envidia. Ahí están los 7 enanitos. ¿Por qué enanitos? Porque son manchitas chiquitas. Pero esas empiezan a producir otras cosas y son capitales porque están a la cabeza y de ahí salen otras cosas. De la pereza sale la irresponsabilidad, la impuntualidad, la procrastinación, ya. Del orgullo salen, etcétera. O sea, cada uno de estos pecados se llaman capitales, capital de cabeza, son cabezas de serie, porque de ellos se originan un montón. Entonces el alma está blanquita como blanca nieve, pero no hizo un trámite que tenía que haber hecho, fue irresponsable, pecó de pereza. Y si no lo hace, y si no se arrepiente y no hace confesión, va a quedar ahí. Y esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y a manchar todo el alma. Por eso dice el Señor, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta si tus pecados fuesen rojo, y más encima yo lo estoy poniendo en rojo. ¿Rojo? ¿Por qué rojo? Lo que pasa es que el color rojo en el mundo de la física es el color que tiene la mayor longitud de onda y es el más fuerte para la vista. Entonces el Señor cuando ve al ser humano con pecado ve un color rojo que es muy intenso. Por eso que el rojo se usa para los semáforos, indicando peligro, para el disco pare, etcétera. Así es que la persona queda limpiecita, ¿cierto? Cuando queda como blanca nieve. ¿Mm? Y ahí tienen los 7 pecados capitales, ¿cierto? Para que se acuerden. Algún día vamos a hacer ese estudio. Y gracias a quién tenemos esa clasificación, eh, a un padre del desierto. Porque usted sabe que dentro de los padres de la iglesia también hay una categoría que se llama los padres del desierto. Y uno de los padres del desierto que se fue a un monasterio justamente en la soledad, él clasificó los pecados en 7. En estos momentos no me acuerdo el nombre, ya me va a venir. Y, y él hace un estudio bien profundo de los 7 pecados capitales. Cómo detectarlos, cómo darse cuenta, cómo combatirlos con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo y la gracia y con los sacramentos. Por ejemplo, la lujuria, ese deseo descontrolado de sexo, eh, se combate, dice la doctrina católica, se combate con la Eucaristía. La Eucaristía es especialmente bueno para aquietar el deseo sexual. ¿Mm? Dice que frena la concupiscencia. Concupiscencia es muy similar o sinónimo de lujuria, ¿ya? Bien, entonces eh, tenemos aquello y avancemos otro poquito. Eh, Ahora, los nombres que recibe también este sacramento, por ejemplo, se llama sacramento del agua, lavatorio saludable, fuente sagrada, llave del reino eterno,
iluminación, etcétera. O sea, tiene, tiene varias designaciones, porque como tiene varios aspectos, por ejemplo, el bautismo es la llave para entrar al reino de los cielos. Con eso uno queda limpio del pecado original y ya tiene acceso, ¿cierto?, a la presencia de Dios con libertad, porque tiene limpio el camino, Él te limpia su vida. Por eso se llama llave del reino eterno. Iluminación, porque la persona empieza a entender muchas cosas. ¿Ya? Ahora, hablemos un poquito de el bautismo es puerta y también tiene que tener prioridad. El ritual, el ritual romano dice lo siguiente, mire, lo voy a poner. El santo bautismo es puerta de la religión cristiana y de la vida eterna, ocupa el primer lugar entre los sacramentos de la nueva ley que Jesucristo instituyó. Se fija, entonces, me abre la puerta, nos introduce a este templo magnífico que se llama la religión cristiana o la vida en el espíritu o, o la vida espiritual, ¿ya? Nos abre la puerta, porque es el primero. Por eso le puse prioridad. Eh, y entonces tenemos nosotros el cielo abierto para nuestro desarrollo y perfeccionamiento. Pero lamentablemente muchos, incluso católicos, se nos desvían empezando a practicar la meditación trascendental de los hindúes. Yo personalmente estuve varios años en el hinduismo antes de ser creyente cristiano, católico, ¿ah? Tuve su tiempo en el hinduismo, yo ya pasé por eso ya. ¿Mm? Si usted me preguntara qué tiene de rescatable, l- lo que único que le puedo rescatar es que había disciplina para practicar los mantras. Y esa es la disciplina que nos falta a nosotros. Y esa es la disciplina de la cual hablan los padres de la iglesia. Por ejemplo, Juan Crisóstomo, que es uno de los padres de la iglesia, Crisóstomo significa boca de oro en griego. ¿Por qué se le llama boca de oro a Juan Crisóstomo? Porque él hablaba puras cosas provechosas desde el punto de vista espiritual, predicaba bien. Entonces, por eso Juan, boca de oro, Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo decía de que uno como cristiano no debiera comer tarde, no debiera comer tarde, porque al comer tarde significa de que el estómago va a estar procesando ese alimento y por lo tanto el cuerpo va a estar pesado y al otro día va a tener flojera para levantarse. En cambio, él decía que había que comer frugalmente para ir a acostarse, estar livianito, de tal manera que permitiera libertad al alma para que pudiese oír la palabra, porque Dios habla mientras dormimos, según Job capítulo 33. Se los leo. Entonces, si ese cuerpo está pesado porque está procesando la comida, la media cena que se mandó antes de ir a acostarse, no va a estar alerta, atento o atenta a escuchar la voz de Dios que Él habla en la noche. Se lo voy a leer, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios
pero el hombre no entiende. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. De aquí vienen las maneras. El Señor habla por sueños, habla en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se duermen sobre su cama, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Ah, nosotros tenemos que, si vamos, porque es una muerte corta el sueño. Uno muere cuando va a dormir y al otro día resucita. Por eso que cementerio se llama dormitorio, entre paréntesis. Eh, entonces, cuando si se va a acostar con el estómago muy pesado, el alma que vive en ese cuerpo no va a tener libertad para estar atenta cuando el Señor le señale su consejo y le hable al oído. Eso recomendaba el padre Juan Crisóstomo, el padre de la iglesia. Es del siglo III. De hecho, los padres de la iglesia se acostaban a tipo 10 y a las 4 de la mañana ya están levantados. Y entre medio de las 10 y de las 4 a mitad, a las 12 se levantaban a orar y a cantar un ratito y se volvían a la cama. Entonces, esa disciplina de vida espiritual se perdió. Y eso es lo que hace el hinduismo. El islamismo también. El islamismo pueden estar muy ocupados los árabes, pero llega a las 4 o 3 de la tarde, dejan todo su trabajo, estiran su pequeño género, se sacan los zapatos y empiezan a hacer oraciones mirando hacia la Meca, hacia el oriente. En cambio, nosotros que tenemos la liturgia de las horas, que tenemos varias prácticas y ejercicios espirituales, no lo hacemos. Y en ese sentido, las religiones que no son cristianas son más disciplinados que nosotros, pero ellos están en el error. Nosotros estamos en la verdad. Entonces, bien, entonces, como les decía, el bautismo nos introduce en este templo o en este espacio exquisito de la religión católica y también nos incorpora en la sociedad de los cristianos, que es la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos nosotros disfrutar, deleitarnos de todos sus privilegios, beneficios, pero también responsabilidad. Uno tiene que asumir responsabilidades como cristiano, como católico. No solamente ir a la misa, escucharla, listo, después ya no voy de nuevo hasta el otro domingo, ya. Ya, esa es una persona meramente religiosa, es como un fariseo. No se compromete más allá, no hay mucha vida espiritual, no hay mucho ejercicio espiritual, no hay oración intensa, no hay lectura de la palabra de Dios, no hay lectura de libros santos, de vida de santo. Entonces, esa parte de, porque así como uno hace ejercicios físicos para mantener en forma su cuerpo, también tiene que hacer ejercicios espirituales para mantener en forma su vida sobrenatural. Entonces, eh, gracias al bautismo, entonces también tenemos derecho a la herencia del cielo. Y como les decía antes, este sacramento ocupa el primer lugar entre los sacramentos porque sin él, lógicamente, no pueden recibirse válidamente los otros que vienen después o a continuación. ¿Mm? Esa es la importancia que tiene. Em,
Y lo otro que quería mencionarles, lo otro que quería, que ¿cuándo el Señor Jesucristo instituyó el bautismo? Bueno, según el catecismo, cuando el mismo Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, ¿dónde? En el río Jordán. Entonces, el verbo, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, el Creador, el que dijo sea la luz y fue la luz, el que dijo júntense las aguas en un lugar y descúbrase lo seco, y mandó a lo seco a que creciera hierba verde, hierba que da semilla y árbol cuyo fruto esté en él. Ese que creó con su pura palabra, él, al sumergirse en las aguas, le dio la virtud a las aguas de lavar los pecados del alma por el hecho de él, por el hecho de su persona con su cuerpo, de hecho de haberse metido en el agua, las aguas fueron consagradas, santificadas y recibieron la virtud. Entonces, por eso que en el bautismo, el bautismo tiene que ser con agua natural, porque las aguas ya están, ¿cierto? Santificadas, ya tienen la virtud por el hecho de haberse sumergido Cristo. Pero alguien me va a criticar y me va a decir, sí, pero esas aguas fueron hace 21 siglos. Sí, pero acuérdese que el ciclo del agua, esa agua se va al mar, el mar se evapora, se producen las nubes suben a las montañas, cae en forma de nieve, el sol derrite la nieve, la transforma en río, y esa misma, entonces la misma agua que vuelve una y otra vez. Por lo tanto, no importa que el Señor Jesucristo se haya sumergido a las aguas hace 21 siglos, las aguas tienen esa virtud que con el sacramento, claro, porque alguien me podría decir, oiga, pero mucha gente se lava en el mar, se lava en el río y no se limpia sus pecados. No, porque aparte del agua, ¿qué es lo que le falta? Le falta la forma, las palabras, el ministro. Y eso es lo que le da digamos, eh, detona el poder del agua para lavar el alma. No basta con puramente ir a bañarse al río, sino todos serían santos. Tiene que estar el sacramento, ¿ya? Acuérdese que allí en aquel momento solemne hizo sensible su presencia toda la Santísima Trinidad. Los tres estuvieron presentes en el bautismo. El Hijo en el río, el Padre hablando desde el cielo El Espíritu Santo. y el Espíritu Santo descendiendo en forma o en figura de paloma. Entonces, por eso que en el bautismo la persona es consagrada. Fíjese que dice, y esto ya lo dije una vez, pero lo vuelvo a decir, es bueno repetir, como dice Pablo. Pablo dice que no le es molesto volver a decirle las mismas cosas a las personas, porque son cosas sagradas. Este, esa preposición, voy a ponerlo ahí, en el nombre del, y ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire, esa partícula en, que en griego también se escribe así, en griego se escribe así, es muy similar en pronunciación y casi en escritura.
¿Sabe lo que significa? Dedicado, dirigido a. Entonces la persona cuando se bautiza en el nombre del Padre es una persona que está dedicada, dirigida. ¿A quién? Al Dios Trino. Eso significa dedicada, consagrada al nombre, y el nombre es lo que Dios es. El nombre en la Sagrada Escritura representa lo que es la persona en sí. Así que en el nombre que es sobre todo nombre, ¿cierto? El nombre de Dios es lo que Dios es en su esencia. Y uno está dedicado, consagrado a través del bautismo a su nombre, a su persona, a lo que Dios es. Eso significa la partícula, la preposición en. Entonces, si nosotros fuimos consagrados, dirigidos a Él, entonces tenemos que vivir para Él, por Él y en Él. Tenemos que trabajar para Él, por él y en él. tenemos que estar siempre dispuestos a hacer sacrificios por amor al Señor y, y perfeccionar nuestra vida en el Espíritu. Porque entonces por eso que hay mire, hay un hermano que creó un ministerio. Déjeme interrumpirle un ratito. Se lo voy a mostrar aquí en el Google. Es un hermano que Juan Pablo II le autorizó el siguiente carisma y él escribió este libro. Yo eh, lo usamos con mi señora para hablar del Evangelio a católicos. Obvio. Claro, pero es que el Evangelio se supone que es para personas que todavía no conocen al Señor, porque es el querigma, el mensaje. Se supone que todos los bautizados tienen el Evangelio, pero no es así. Entonces, este hermano creó ese carisma y escribió los siguientes libros. Ahí lo voy a compartir con ustedes, mire, para que lo vean. Entonces, ahí está, mire. Él se llama José Prado Flores y se llama Ir y evangelizar a los que ya están bautizados. Bueno, se supone que el Nuevo Testamento se bautizaba a los que ya estaban evangelizados. Entonces aquí se está evangelizando a los que ya están bautizados. Es al revés. ¿Por qué? Porque no necesariamente el bautizado conoce el Evangelio, no necesariamente tiene claro la vida espiritual, no entiende lo que es la conversión, ignora la vida de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, este hermano que hizo varios libros y cuando habló de este tema a un grupo de sacerdotes, un sacerdote al final le dijo: oiga, ¿sabe que estuvo muy bueno? Ahora haga un libro que se llame Id y evangelizar a los ordenados, porque hay muchos sacerdotes que, aunque están bautizados y ordenados, no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, le dijo al sacerdote. Así que no necesariamente el bautizado tiene bien claro todo, la conversión, el arrepentimiento, el pecado, la fe, necesita ser instruido y formado. Entonces,
Este carisma se lo entregó y lo autorizó Juan Pablo II a José Prado Flores. Y él parece evangélico, porque él sale a las calles a predicar. Con alta voz, reparte invitaciones, todo. Y es católico. Muy, muy, muy interesante su ministerio, su servicio que le está brindando a la iglesia por amor al Señor. Entonces, eh, volvamos al punto donde habíamos salido. Así que aquí está, ¿cierto? Ahí tenemos a Juan el Bautista, tenemos al Padre arriba. ¿Qué es lo que dijo el Padre desde arriba? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. O sea, este es mi Hijo en quien yo tengo deleite espiritual. ¿No? Y con eso él estaba indicando primero que él era su Hijo. Segundo, que es el único ser humano cuya vida le ha traído deleite, gozo, le ha traído contentamiento al Padre. Es el único santo, inocente y sublime. Y él no necesitaba limpiar ningún pecado original con el bautismo. Él era santo, puro, apartado de los pecadores, dice Hebreos. Entonces, por qué se bautizó? Para dejarnos ejemplo, como dice el mismo Señor Jesucristo le dice, deja ahora, porque el bautista le dijo, Señor, yo debiera ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y el Señor le dijo, deja ahora, porque así conviene para que cumplamos toda justicia. Así que el Señor ahí lo instituye, lo instituye. ¿Mm? Y es interesante que el Espíritu Santo haya descendido en forma de paloma. Y aquí fíjese que está el agua del río Jordán, está el agua. ¿Y qué es lo que dice en Génesis capítulo 1, verso 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, el Espíritu Santo, se movía sobre la superficie de las aguas. Hay una relación entre el Espíritu Santo y las aguas. El Espíritu Santo está descendiendo sobre el Señor, y el Señor, ¿dónde está? En el agua. Pero en el original hebreo, ese se movía sobre las aguas, se traduce el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. ¿Y quiénes aletean? Los que tienen alas, las aves. Entonces hay un paralelo entre ese pasaje y lo que está experimentando, lo que está instituyendo el Señor Jesucristo, porque aquí de nuevo están los tres. Están los tres ahí en Génesis 1, en 1:2, y está aquí en el bautismo que instituye el Señor Jesucristo. Entonces hay un precioso paralelo ahí. ¿Qué es lo que hacía el Espíritu Santo sobre la superficie de las aguas? Estaba preparando el material para el cual el Señor iba a usar para crear todo en 7 días. Y aquí, ¿qué es lo que está haciendo Dios el Padre? Envía al Espíritu Santo para preparar ¿a quién? Para preparar al nuevo Adán, para que haga toda su obra en 3 años y medio y la culmine con su obra portentosa en la cruz del Calvario. Siempre hay esos paralelos hermosos, ¿cierto? Y el Padre entonces dice del cielo, este es mi Hijo amado, lo ama, y un amor eterno.
Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, le dice el Señor a Israel. Fíjese que el Señor, antes que nosotros llegásemos a ser, el Señor ya nos amaba, porque el Señor no está sometido a tiempo. A Él se le presenta el pasado, y el pasado, el presente y el futuro en un mismo presente, todos juntos. Entonces Él ya nos conocía, lo conocía a usted, me conocía a mí, nos conocía a todos. Y Él ya nos amaba antes que llegase, antes que fuésemos creados, fuésemos concebidos. Con amor eterno te he amado. Y con ese mismo amor eterno ama a su Hijo. Es un amor que no tiene límites. ¿Por qué? Porque Dios no tiene, siempre ha existido, es eterno, viene desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, eh, es importante eso, que se hayan abierto los cielos. ¿Para qué? Para significar que la recepción del bautismo nos da derecho. Claro, justo se bautiza bautizan al Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre? Se abren los cielos, pues. Justo cuando uno es bautizado, se abren los cielos. Y cuando se abren los cielos, Dios nos oye, nos bendice, pero ¿sabe qué? Envía sus ángeles. Porque ¿para qué están los ángeles según Hebreos capítulo 2, verso 14? Los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación. Por lo tanto, eh, el Señor le dijo a Natanael en Juan capítulo 2, de aquí en adelante veréis a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, va a haber un movimiento de ángeles sobre la vida del Señor Jesús. Eso está en Juan capítulo 2 cuando le habla a Natanael. Porque Natanael, Felipe le dice, hemos encontrado al Cristo, a Jesús de Nazaret. Y Natanael dice, pero ¿cómo de Nazaret puede salir algo de bueno? Porque Nazaret tenía mala fama. Entonces le dijo, ven y verás. Y ahí tiene un encuentro con el Señor, donde él se admira. Y ahí le dice, veréis a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa es la escalera de Jacob que soñó. Ángeles que subían y descendían. Eso es lo que hacen los ángeles en la vida de cada creyente, de cada católico, de cada cristiano, de cada creyente. Entonces los ángeles vienen, ayudan. Hay me llegó un libro que me mandó mi señora de una mujer que se llama Catalina, pero no es la Catalina de Siena, otra Catalina, donde ella tiene visiones sobre los ángeles y ella cuenta, yo lo estoy leyendo recién, y entiendo que tiene la, pasó por la revisión de la iglesia, donde ahí ella cuenta de que cada creyente, cada cristiano, cada católico tiene asociado un ángel y tiene asociado un arcángel para su servicio. Eso es lo que dice ella. Entonces, está abierto el cielo. Del momento del bautismo está abierto. Y los ángeles vienen. Ahora, los ángeles, ¿dónde les gusta vivir a los ángeles? Con personas santas. Si yo soy una persona bautizada católica y ando engañando, mintiendo, siendo irresponsable, haciendo mi trabajo al lote, ¿usted cree que los ángeles
¿Van a estar ahí al lado suyo? No, porque a los ángeles, ¿qué es lo que les atrae? Los santos. ¿Por qué andaban cerca del Señor Jesucristo? Por su santidad. Entonces es importante, por eso que el apóstol Pablo, que se dice que escribió la carta a los hebreos, dice que nosotros tenemos alrededor nuestro una multitud de personas mirándonos, una multitud de testigos. Y esa multitud se refiere a los ángeles, a los demonios también, y se refiere a la iglesia triunfante, a todos los que ya están en el cielo, todos nos están mirando. Entonces, si todos nos están mirando, dice, despójate y sácate el pecado que te acecha, porque te están mirando todos, aunque tú creas que tú no lo sientas, te están mirando en lo privado y en lo público. ¿Mm? Se los cito, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos que nos miran, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué le parece? Claro, entonces, si uno se despoja del peso y del pecado que le asedia y pone la mira permanentemente en el Señor Jesucristo, va a estar en santidad y los ángeles van a tener libertad para servirle a usted, ayudarle. Porque dice Hebreos 2:14 que son espíritus ministradores. ¿Qué es lo que hacen los ministros del presidente? Lo asesoran, le ayudan, le colaboran, le sugieren. ¿Qué es lo que hacen los espíritus ministradores que son los ángeles? Lo mismo. Pero hay que estar limpiecito en santidad. O si no, no pasa nada. Ellos nos salvan también de los peligros. ¿Cuántas veces pudimos ser atropellados, caernos de una micro, que nos hayan asaltado o que no sé, nos han librado de tantos peligros? Entonces, por eso que es importante que se hayan abierto los cielos. ¿Por qué? Porque con el bautismo nos da derecho para entrar en la gloria. ¿Cierto? El mismo Señor Jesucristo promulgó después este sacramento y mandó que se administrase, lo administrasen los apóstoles cuando les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre o dedicados al nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor le mandó cosas a los apóstoles y los apóstoles lo han legado a nosotros a través de la iglesia y nosotros tenemos que obedecer esas enseñanzas. Y cuando nosotros obedecemos, estamos amando al Señor, porque el Señor dijo, si me amáis, guarda lo que yo te he mandado. Si me amáis, guarda lo que yo te he mandado. Lo tenemos en la Escritura, lo tenemos en el Catecismo, lo que Él enseñó que guardáramos. ¿Guardar qué significa? Practicarlo. Primero, guardarlo significa atesorarlo en el corazón como algo muy hermoso, como un tesoro. Y como es algo muy hermoso y tesoro, luego lo saco para practicarlo. Eso es entonces lo que la administración que el Señor le dejó a ellos. ¿Mm? Bien, mire, algunas figuras que hay en la Biblia acerca del bautismo. Sí, están en figuras o en símbolos o en tipos, ¿ya?
Eh, por ejemplo, el rito de la circuncisión. En Génesis 17 el Señor le manda a Abraham que circuncide al octavo día a su único hijo Isaac. Esa circuncisión es una señal que Dios ha elegido a Abraham y a su pueblo para que sean su pueblo. Es un sacramento, ¿ah? Una especie de sacramento. Pero eso representaría, porque la circuncisión significaba sacar parte, ¿cierto?, del, del órgano genital masculino, parte de la cubierta que no servía. Había que echarla, sacar esa parte de ahí, para que quedara totalmente descubierto el genital y no tuviera ese problema para engendrar. Entonces, Pablo habla de eso como lo utiliza para hablar de nuestra circuncisión espiritual que realiza el Espíritu Santo una vez que nos bautizamos. Nos tiene que sacar de nosotros lo carnal. La circuncisión sacó un pedazo de carne. La circuncisión espiritual saca lo carnal de nosotros. ¿Ya? Entonces es una figura del bautismo. El diluvio universal que quedó debajo, que le llegó agua desde arriba y le llegó agua desde abajo, agua de ambos lados, se habla como un bautismo, donde fue resguardado Noé, ¿cierto? Pasaron por el agua, el Señor los resguardó. Y después llegaron después de un año en el arca, salieron a una vida nueva, a una tierra nueva. Pero lo importante ahí es la vida nueva. Cuando Israel venía arrancando de los egipcios, Moisés se para adelante, abre el mar rojo, pasan en seco y luego se cierra. Y es una figura del bautismo también. ¿Y quiénes mueren? Todos los egipcios. Los egipcios ahí representan el pecado original. Queda todo lo malo ahí en el agua. Y ellos salen a la tierra prometida. Por eso es una figura del bautismo. El agua que brotó de la roca herida cuando Moisés golpea la roca y sale el agua. También representa este sacramento de inicio. Cuando la Amán el sirio estaba con lepra, se le mandó que, por una niña que le hacía las cosas, se le mandó que se sumergiera 7 veces en el agua y quedó limpio. Ahí también hay otra figura, ilustración del bautismo. Y el estanque de Siloé, donde el Señor halló al paralítico, eh, perdón, ahí era, después lo voy a corregir, paralítico de Betesda, no es Siloé, es Betesda. El paralítico de Betesda que hacía 38 años que estaba paralítico y nadie podía tirarlo al estanque porque venía un ángel de vez en cuando, sacudía las aguas y todos los que estuvieran en el agua eran sanados. ¿Mm? Y eso también representa el bautismo. Y por supuesto el bautismo de Juan. Bien, voy a ir cerrando. Ya la próxima viernes vamos a hacerlo más, que quise profundizar en algunas cosas. Bueno, los efectos del bautismo, eh, primero confiere la gracia santificante, la gracia que, la gracia que nos permite iniciarnos en la vida de fe, la gracia que nos aparta para el Señor.
¿cierto? Es un don gratuito que Dios nos hace de su vida. La infunde el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla del pecado y santificarla. Esa es la gracia santificante. ¿Mm? Eh, es la gracia inicial, podríamos decirlo, ¿ya? Es una gracia que previene, prepara y suscita la respuesta libre del hombre. ¿Mm? Eh, También nos hace agradables a Dios y a través de su Espíritu Santo nos infunde las gracias, los dones, muchas cosas buenas. Nos hace hijo de Dios, imprime el carácter cristiano, nos hace miembro de la iglesia y nos habilita para recibir, por supuesto, los otros sacramentos. Eh, la primera gracia santificante que Dios nos infunde en el alma por el bautismo es precisamente lo que yo les decía, la nueva vida, la vida sobrenatural, la vida divina, y uno es elevado a un estado sobrenatural y quedamos justificados perdonándosenos todos los pecados y toda la pena por ellos debida, y para decirlo todo en una palabra, es hecho santo, ¿ya? De modo que si muriese inmediatamente después de recibir el bautismo, o no volviese a pecar durante toda su vida, entraría inmediatamente al cielo, en ese caso, sin entrar por el purgatorio. Si es que va hasta a punto de morir bautizado, queda totalmente limpio. ¿Mm? Y a la gracia santificante le acompañan las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Son las virtudes que tienen como objeto al Señor. Eh, una noción sencilla de virtud sería, sería la inclinación, fíjese, la inclinación a hacer siempre el bien y hacerlo con excelencia. Una persona virtuosa le van a hacer siempre hacer el bien, aunque esté cansado e incluso aunque esté enfermo. Fíjese la virtud del Señor Jesucristo, estando en la cruz sufriendo, le dio, le dio la buena nueva al ladrón de la derecha, le encargó al apóstol Juan su madre, y a su madre le encargó al apóstol Juan, oró por los que le estaban clavando en la cruz. O sea, el que tiene la virtud del bien no tiene ninguna justificación para dejar de hacer el bien. Porque hay gente que dice, no, es que estaba tan cansado, es que tenía tanta flojera, es que no tenía ganas. Porque la gente piensa de que hay que hacer el bien cuando tiene ganas, cuando está en óptimas condiciones, cuando todo va bien, cuando está sanito, cuando no. El virtuoso, el concepto de virtud es que siempre hace el bien independiente en el estado en que esté y siempre con excelencia. Eso es virtud. Eso es virtud. Entonces, las virtudes teologales son la fe, la esperanza y el amor. La fe eh, nos une como verdad, nos da la verdad y nos acerca a la verdad infinita. La esperanza nos une como suprema bienaventuranza y el amor nos une al sumo bien. Eso es lo que son las virtudes teologales. También nos infunde las virtudes cardinales.
la justicia, la templanza, ¿ya? Las virtudes morales del comportamiento, de cómo tenemos que conducirnos. Nos da los dones del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, todos estos dones y virtudes, el nuevo organismo que tenemos ahora. ¿Y cuándo recibimos ese nuevo organismo? Es un organismo no natural, sobrenatural, de la nueva vida, y que tenemos que conservarla, pero no solamente conservarla, sino desarrollar. Desarrollar las virtudes teologales, desarrollar las virtudes cardinales, desarrollar todo lo que el Señor nos ha dado por medio de su espíritu. Eh, bueno, se llaman virtudes cardinales, si primera vez lo escucharon, porque así como hay 4 puntos cardinales, hay 4 virtudes cardinales también. ¿Mm? Que son la templanza. La templanza es tener dominio propio, saber gobernar bien las emociones y los deseos. La prudencia, usar la inteligencia para ocuparla en los momentos que se requiere. El prudente nunca es desubicado. Cuando uno comete una desubicación es porque no es prudente. Y la prudencia es una virtud que me permite analizar la situación con mi mente y tener una conducta apropiada. La fortaleza es la otra virtud cardinal y la justicia. ¿Y esa quién las desarrolla? Por supuesto, el Espíritu Santo. Entonces, en el bautismo uno recibe toda esta batería de recursos. Recibe un conjunto de cosas tan preciosas, son perlas preciosas estas. Y hay que no solamente conservarlas, hay que explotarlas, desarrollarlas. ¿Ya? Bueno, un detalle que puede parecer... y la gracia actual es la gracia en acto, es la gracia que nos permite obrar bien en determinadas circunstancias. Por ejemplo, yo necesito una gracia en acto para hablarle a una persona. Entonces ahí viene el Espíritu Santo y me da esa gracia en acto. Actual viene de en acto, ¿ya? O necesitamos hablarle a un niño pequeño acerca del Señor, o no sé. Entonces las gracias actuales son para vivir cristianamente, para vencer las tentaciones, para seguir al Señor. Y las va a dar el Espíritu Santo cuando llegue el caso y haya necesidad de esta ayuda. Es una gracia en acto, una gracia para hacer algo bueno, pero de específico, determinado fin. Eso también está, eso también está a su alcance y al mío. ¿Mm? Bueno, la materia, ya sabemos que el agua verdadera y natural no se puede emplear en ningún otro líquido. Tiene que ser natural, así como el Señor la creó, como el agua de la lluvia, de pozo, de fuente de río, de mar, y también la que proviene de la nieve, del hielo y de los depósitos de las montañas y de las napas subterráneas. Todo eso sirve como materia para el bautismo. ¿Ya? Ahora, el agua que el hombre cree por la industria, como la destilada de rosas, de hierba y cosas semejantes, como es artificial, no es una materia válida para el bautismo y no puede servir para el sacramento. Es obvio que tampoco está correcto
emplear vino, cerveza, ni otros líquidos semejantes para llevar a cabo este sacramento. ¿Ya? Lo digo porque es parte de lo que, de lo que trata el tema. Bueno, voy a llegar hasta ahí. Quise ahondar un poquito más en el primero porque es el de entrada, para que ustedes sepan algunos detalles que a lo mejor ignoraban. Voy a parar la grabación para que no quede lo demás.